En cuanto a México, ¿cuál es tu mirada? Porque también ha habido experiencias, incluso han declarado en México como fin del neoliberalismo. Mira, lo de México es la verdad que muy ilusionante, ¿no? Ya es un proceso que va a durar por lo menos sus 8 años, ¿no? Perdón, sus 12 años, ¿no? El primer gobierno de Morena, el de López Obrador, ha sido Ujú, para sentar las bases de un cambio, porque claro, México fue un país muy parecido a nosotros, ¿no? Por muchas décadas de todo el ujú, siglo XX no tuvieron un gobierno propiamente de cambio, de izquierda, ¿no? Los gobiernos neoliberales desde los años 90 se sucedieron y son gobiernos que también produjeron muerte, el crecimiento del crimen organizado allá, el narcotráfico, las bandas criminales, y la gente intentaba que hubiera un cambio. Hubo incluso situaciones de fraude también que se denunciaron, ujú. ¿no? En el 2006, ¿no? Por parte de López Obrador, y él persistió y finalmente logró llegar al poder en el 2008, pero él sabía que no iba a ser solamente, digamos, necesario un mandato para desmontar todo ese régimen neoliberal que se instaló, ¿no? Entonces, ha dado algunos primeros pasos importantes, ha sido creo que un gobierno que ha podido mantener a raya, ¿no es cierto?, a estos poderes económicos. Y algo bueno que también ha hecho es que no, bueno, muchos vaticinan que, por ejemplo, llega un gobierno de cambio al poder y va a ser un desastre la economía. López Ujú, Obrador fue muy hábil, ¿no? Él no tuvo una política de, como se dice, de destrucción supuestamente de la economía, ni siquiera tuvo una mala relación con el empresariado. Él supo ujú. tener un rol bastante autónomo, pero bueno, dialogó con los empresarios y la economía mexicana le ha ido bien en estos años, ¿no? Y ahora le toca al segundo periodo de Morena, al de Claudia Sheinbaum, continuar con el desarrollo de ese programa de cambios, ¿no? Impulsar más profundamente seguramente políticas sociales, políticas de desarrollo productivo de otro tipo. Entonces, claro, los cambios son posibles, pero se requiere tener claridad de hacia dónde queremos ir. Y como tú decías, en el Perú también vivimos un régimen neoliberal con sus propias características, por supuesto, con también características propias de nuestra sociedad. Somos una sociedad que ha crecido bajo ese neoliberalismo. Entonces, también por eso en muchos lugares del país hemos crecido siendo individualistas, hemos crecido pensando que cada uno, ¿no es cierto?, si logra un bienestar económico, es suficiente, ¿no es cierto? Si cada uno logra llegar a la universidad, tener un título profesional, trabajar en el sector privado, trabajar como profesional independiente, ya resolvió su problema. Y fíjate tú, todo eso fue una burbuja. Durante la pandemia se reventó esa burbuja de neoliberalismo de tú resuelve tu problema solo, ¿no es cierto? Tú sálvate por tu cuenta, no importa que no haya servicios públicos de calidad, no importa que el Estado sea débil, si tú te salvas solo, el resto no importa. Todo eso se derrumbó en la pandemia porque ya creo que todos sabemos lo que ocurrió. Al no haber un Estado fuerte, con servicios públicos de calidad, al no haber un Estado que regule al sector privado también digamos, con justicia, hubo mucho abuso por ejemplo, las clínicas privadas, de los productores de oxígeno, hubo muchos despidos, ¿no es cierto?, injustificados, las empresas recurrieron a salvarse ellas, ¿no es cierto?, con estos programas de reactiva, pero no hubo quien salvara a las familias, a los trabajadores. Entonces, esa burbuja de un modelo neoliberal supuestamente exitoso ha reventado, pero hay un tema que todavía creo que nos cuesta cambiar y es la mentalidad neoliberal bajo la cual hemos crecido finalmente la sociedad peruana, ¿no es cierto? Este individualismo extremo que sobre todo se puede todavía lamentablemente percibir en muchas ciudades. Por eso también para muchas ciudades ha sido tan difícil responder a la movilización popular que se dio en el 2022 y 2023, ¿no? En el sur, porque hay una lógica comunitaria, a pesar de que también Ujú. existen dinámicas de comercio, económicas propias del neoliberalismo, pero también hay un tema cultural muy fuerte que es el sentido de comunidad, ¿no? La idea de que si sale a marchar mi comunidad, yo también voy. Si yo no puedo ir, colaboro con lo que yo tenga, con algún recurso, ¿no? Entonces, ese sentido comunitario lo hemos tenido en el Perú por factores históricos, ¿no? Porque Ujú. nuestra cultura es así. Pero en muchas ciudades, pues lo que ha primado también es eh, un sentido común cultural más bien propio del neoliberalismo, ¿no? Muy individualista, pero yo creo que eso también es algo que está cambiando poco a poco y claro, va a costar cambiar con años, ¿no? Pero esa dirección en la que hay que avanzar, ¿no? ¿Cómo tú cambias esa lógica de pensamiento neoliberal garantizando que el Estado de mínimos básicos para que todos y todas podamos salir adelante, ¿no? No puede haber pues una derrota del neoliberalismo si no hay una educación pública de calidad para todos, para la mayoría de peruanos, sobre todo para los más excluidos.
No puede haber una derrota del neoliberalismo tampoco en términos culturales si es que no hay un sistema de salud público también de calidad, ¿no? Que tú no tengas que competir por quién sobrevive de una enfermedad es básico, ¿no es cierto?, para desmantelar este modelo y ese sistema. Has dicho que Perú y México tienen similitudes. Recuerdo que en México también asesinaron a 43 estudiantes de Ayotzinapa y aquí en el Perú, ya en el gobierno de Dina Boluarte, hay más de 50 compatriotas asesinados. Pero frente a eso también hemos visto que López Obrador ha persistido, como lo señalas, pero también han hecho su propio pacto histórico. Hay un partido que existe como Morena, pero también hay otros bloques sociales, partidos políticos, movimientos, digamos, organizados, que han conformado que se llama Juntos Haremos Historia. En todo caso, no estaría tan alejado lo que se plantea que hay que hacer un pacto social, hay que apuntar a un pacto para una asamblea constituyente, que es un camino más largo. Indira, quisiéramos saber cuál es tu balance desde el 7 de diciembre hasta ahora. Yo sé que han pasado muchas cosas, pero lo más principal es que tú podrías codificar, tal vez. Bueno, yo creo que lo más importante es constatar que estamos ante un régimen dictatorial, un régimen político autoritario, represivo. Esa es una cuestión que creo que para muchos de los que hemos estado movilizados lo sabemos, ¿no? Lo sabíamos desde el inicio. Pero también es un régimen que ha aplicado medidas desde el poder que lo que han hecho es empobrecer más al país, ¿no? Lo que muchos decían no iba a ocurrir supuestamente con esta llegada al poder de la ultraderecha, ha ocurrido, ¿no? El país es cada vez más pobre, el hambre, ¿no es cierto? Es una cuestión que uno puede percibir, ahora se ha incrementado, la necesidad de empleo en el país es dramática, ¿no? Uno recorre, bueno, no solamente en la ciudad de Lima, ahora yo mismo estoy en la ciudad de Huaraz, recorre otras regiones y puede ver que hay una falta de empleo, la perspectiva para los jóvenes cada vez es más difícil. Entonces, supuestamente, ¿no es cierto?, la derecha que decía siempre que sabía gobernar el país, que sabía cómo mantener la economía, digamos, de manera bollante, o lo que ha hecho en realidad en este corto tiempo, en este un poco más de año y medio, es más bien meternos en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y perjudicar, por supuesto, con eso el futuro del país, comprometer nuestra posibilidad de efectivamente desarrollarnos hacia largo plazo. Entonces yo te diría que no solamente estamos ante un régimen autoritario, represivo, corrupto, ¿no? Por la componente que hay es el Congreso, sino también un pésimo gobierno que nos está llevando, nos está haciendo retroceder bastante en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Y revertir eso, por supuesto, que va a costar, ¿no? Va a costar un esfuerzo enorme, pero creo que de todas maneras es un esfuerzo que tiene que hacerse. Y una cosa más, ¿no? El carácter de este régimen, porque lo estamos escuchando mucho ahora estos días, ahora que está demostrado que es un régimen incapaz, que Boluarte es un personaje no solamente nefasto, sino también incompetente, la derecha va a querer desmarcarse discursivamente de lo que es su gobierno. Y por eso en muchos medios de comunicación masivos escuchamos que dicen, no, Boluarte es una comunista de izquierda, que es parte del gobierno de Castillo, que la eligieron en la misma plancha, que es la continuidad, ¿no? Y que incluso la derecha mediática, sobre todo, culpa a la gente que votó. Dicen, pero ustedes qué se quejan si ustedes votaron por ella. Y ahí hay que decir algo con mucha claridad, ¿no? Este no es el gobierno, ni siquiera continuidad del señor Castillo. Uno puede tener críticas al gobierno del señor Castillo, yo las tengo, pero de ninguna manera hay que aceptar que digan que es la continuidad cuando esta es una dictadura, realmente es una dictadura, y es una dictadura sostenida por la derecha. A la señora Boluarte, Timoteo, se presentó una moción de vacancia hace poco, ¿y quiénes la respaldaron? La ultraderecha, el fujimorismo, un sector también, bueno, hay que decir, de las bancadas satélite del fujimorismo, por supuesto, pero también del señor Acuña, pero también del Podemos Perú, pero también de algunos del bloque magisterial y otros que ahora son independientes. Entonces, claro, ¿quién sostiene a Boluarte, que es una presidenta con tan poca aprobación? Es la derecha, la ultraderecha, que realmente es la que gobierna tras bambalinas, ¿no? Porque ella es un personaje, pues, totalmente débil, es un títere, pero creo que es muy importante tener esa claridad, ¿no? Ella no está en el poder porque la gente la eligió, porque es culpa de los que votaron por ella en el sur, ¿no? Y porque no está gobernando ni siquiera por lo que la gente votó, ¿no? Está gobernando para favorecer a estos sectores que están en el poder en el Congreso y está gobernando porque ellos han decidido que ella continúe hasta ahora en ese cargo, ¿no?
Es importante lo que has podido destacar en cuanto al señalamiento al gobierno de Dina Boluarte. Claro, en los medios de comunicación y claro, incluso en el Congreso, la congresista Patricia Juárez señalaba que Dina Boluarte es la continuidad de Pedro Claro, Castillo, por lo tanto, asuman su voto hasta 2026, es lo que ha dicho. sin vergüenza, claro. Por otro lado, Dina Boluarte también al inicio de su gobierno ha dicho que es de izquierda. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo calificas? Mira, primero, esta respuesta a verdad, esta declaración que tú mencionabas de Patricia Juárez, ¿no? Este gobierno es el gobierno de los que perdieron las elecciones, no es el gobierno de los que ganaron las elecciones, ¿no? Es el gobierno de, bueno, por un lado el Fujimorismo, ¿no es cierto? La jefa de la señora Juárez, la señora Fujimori, que perdió la elección ya por tercera vez, ¿no? Y que no ha podido aceptar su derrota hasta ahora, es una de las que sostiene a Boluarte, el propio Alberto Fujimori, que lo han liberado también gracias a estos componendas, lo primero que dijo saliendo de la cárcel fue eso, ¿no? Dina Boluarte va a gobernar hasta el año 2026 con el apoyo del Fujimorismo, o sea, más evidencia que eso no puede haber. Entonces, nuevamente, tiene que quedar claro, ese es un gobierno de y para la derecha, ¿no? Y un poco en la línea de lo que mencionaba, respondiendo a tu pregunta, bueno, se puede decir muchas cosas, como se dice en el discurso, se puede decir que uno es de izquierda, se puede decir que uno es revolucionario, que es socialista, pero es la práctica, ¿no es cierto?, lo que demuestra el valor de esas palabras, ¿no? Y la señora Boluarte, en campaña, claro, como muchos políticos en nuestro país, dicen una cosa y terminan haciendo otra, y eso se ha constatado ahora que ella tiene un poder, ¿no es cierto? Y con ese poder que ella ha tenido, ¿no es cierto?, lo que ha hecho no es decir, bueno, yo tengo dos opciones, ¿no? Vamos a ponernos en un escenario imaginario. ¿Qué puede hacer alguien como Dina Boluarte el 8 de diciembre o el 7 de diciembre después de la caída de Castillo? Puede decidir renunciar, ¿no es cierto? Y acelerar el proceso de recambio, ¿no es cierto? Porque si renunciaba a Boluarte, se iba al Congreso también, ¿no? Uh O -huh. podía intentar gobernar también. Vamos a suponer que ella hubiera pensado realmente en ser la continuidad de Castillo, en ser la persona de izquierda que dijo ser en campaña. Entonces, tenía qué cosa, que tener en claro que la primera amenaza a su gobierno iba a ser un Congreso como el que tenemos, un Congreso golpista, un Congreso antidemocrático, pero por supuesto no intentó ni una cosa ni otra, ni irse dignamente haciendo que también se vaya el Congreso, ni intentó gobernar bajo los principios y bajo las ideas bajo las cuales ella fue elegida, que fue elegida además con un voto contra la señora Fujimori, ¿no es cierto? No solamente fue elegida por los que votaron por la lista de Perú Libre o de Castillo en la primera vuelta, fue ya en la segunda vuelta que tuvo una mayoría de gente que de ninguna manera iba a aceptar pues que en el Perú gobierne Keiko Fujimori. Entonces, creo que no basta pues con decir soy de izquierda o ponerse una etiqueta, ¿no? Lo que creo que determina ese rol es lo que tú puedas hacer en la práctica una vez que tienes un poder, además, ¿no? Por otro lado, tú vienes luchando desde muy pequeña en cuanto relacionado a tu padre. ¿Cómo la ves en cuanto al sistema de justicia? Es decir, en el Congreso de la República hay proyectos de ley para, de alguna u otra manera, también liberar, como lo han hecho ya con Alberto Fujimori, pero ahora quieren poner en la Constitución. Mira, Timoteo, es muy grave esta ley que están planteando, y que ha salido además de iniciativa de un personaje que también me parece nefasto, que es la demostración justamente del oportunismo político, ¿no? Que es el señor Rospigliosi, un personaje que en su juventud fue de izquierda, fue de un partido además muy importante de la izquierda peruana, que era Vanguardia Revolucionaria, un personaje que además, por su trayectoria, no era precisamente una persona moderada, ¿no? Una persona también muy radical, supuestamente en el discurso, y que, claro, con el tiempo y las movidas políticas ha terminado siendo un fujimorista, ¿no? Y esta persona, ¿no? Ahora con este cambio camaleónico que ha hecho en su carrera, ha presentado este proyecto que lo que busca es impunidad, no solamente para Fujimori, para Montesinos, que son personas sentenciadas por delitos muy graves, de lesa humanidad, secuestro, desaparición, asesinato, en fin, para hablar de temas de derechos humanos, sino también hacia otras personas que tal vez no son tan famosas, pero han tenido una responsabilidad similar en el Perú, mandos de las Fuerzas Armadas y policiales que también cometieron delitos de lesa humanidad en regiones que hasta hoy siguen siendo también castigadas por la represión del Estado, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, ¿no es cierto? Son regiones donde durante los 80 y los 90 el Estado peruano, bajo la excusa, bajo el argumento de combatir la subversión, terminó cometiendo también crímenes atroces contra comunidades, contra personas, bajo la lógica de lo que hoy también llamamos el terruqueo, ¿no es cierto? Si tú no delatas supuestamente a alguien que es
de Sendero Luminoso del MRTA, te acuso de terrorista. Te llevo al cuartel o a la comisaría, te torturo hasta que tú confieses, te mato, te desaparezco y nadie más sabe de ti, ¿no? Entonces, muchos de estos casos, porque son miles de estos casos que se dieron en los años 80 y 90, sobre todo en la región de Ayacucho, ahí no les van a poder mentir a los ayacuchanos diciendo no existieron crímenes de lesa humanidad cuando existen sentencias de casos como el del cuartel Cabitos, donde se ha demostrado que se llevaba a los detenidos, se les torturaba para que confiesen supuestamente que eran terroristas cuando no lo eran, y luego de torturarlos y matarlos, se quemaba sus cuerpos en hornos que están todavía en el cuartel. Se está haciendo un trabajo de investigación forense, rescatando los huesos, lo que ha quedado de los cuerpos, porque las familias, las madres, los familiares de estas personas han reclamado justicia y han logrado que el Estado investigue y recupere esos cuerpos. Incluso se aprobó hace poco, bueno, hace algunos años, perdón, una ley para que con investigación genética se pueda determinar la identidad de esos cadáveres. Pero bueno, eso es un detalle. Lo que quería decir es que todos estos crímenes que están demostrados o que están en proceso de investigación judicial, que están en juicio incluso algunos de ellos, podrían quedar en impunidad gracias a esta ley que está promoviendo este personaje tan nefasto como Fernando Rospigliosi, que lo que quiere es darle impunidad a estos malos militares, a estos malos policías que usando su poder en ese momento terminaron también cometiendo estos crímenes, ¿no? Y busca entonces que se les dé impunidad con esta norma que quieren aprobar, que ya se aprobó en primera votación, ojo, con mayoría, además de todas estas bancadas que son parte de esta coalición mafiosa, no solamente el Fujimorismo, López Aliaga, Avanza País, sino también, ojo, el señor Acuña, o sea, la bancada del señor Acuña ha votado por esta ley, los señores de Podemos también han votado por esta ley que quiere dar impunidad para cambiar la historia finalmente, porque lo que luego van a decir, como lo dicen ahora de Alberto Fujimori, es no solamente lo liberamos, sino que decimos que fue inocente, decimos que nunca hubo crímenes de lesa humanidad en el Perú, nunca hubo conflicto armado interno en el Perú, solamente hubo terrorismo, nunca se mató gente en Ayacucho, nunca se mató gente en Huancavelica. El día de anteayer hemos estado, por ejemplo, Timoteo, para ya terminar esta pregunta, en la Sala Penal Nacional en Lima, donde se llevó a cabo la sentencia del caso Manta, el caso de una comunidad en Huancavelica, donde se puso una base militar, la base militar de Manta, y donde los efectivos militares iban a violar a las jóvenes de la comunidad como si fueran, pues ya te imaginarás, peor que animales, ¿no? Habían violaciones colectivas, violaciones a menores de edad de 14, 16 años, que producto de los abusos sexuales terminaron también embarazadas, que hoy tienen a sus hijos, ¿no es cierto?, como prueba de esos abusos. Después de 40 años que se dieron estos hechos, se ha podido leer la sentencia. Se ha condenado a los responsables porque obviamente los testimonios son totalmente, digamos, fuertes. Así es, y los testimonios son muy claros porque se ha hecho las pruebas de ADN a los hijos de las campesinas abusadas y coinciden con el ADN de los abusadores. Entonces, las pruebas están ahí y se ha sentenciado, pero ¿sabes cuál es el problema? De aprobarse esta ley que quieren aprobar en el Congreso, este caso quedaría en la impunidad porque el caso, el delito, al haber pasado 40 años, prescribiría. Esta es la ley que quieren aprobar en el Congreso, que los crímenes ocurridos antes del año 2022 al no ser considerados delitos de lesa humanidad, prescriben porque el tiempo ha pasado. O sea que encima de haber sufrido, porque el Perú se ha demorado en procesar estos casos 30, 40 años, encima los van a premiar con la prescripción del delito a estos violadores de derechos humanos. Entonces, claro, estamos viviendo todas estas cosas en paralelo, ¿no? Y creo que es importante alertar y decir que estas situaciones de impunidad que promueve el mismo sector político, ¿no? Los que apoyan a Dina de las masacres que se dieron en 2022 son los mismos que también quieren impunidad para lo que se dio en los 80 y en los 90, lamentablemente incluso en los mismos territorios, ¿no? En Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, ¿no? Entonces es algo que no se puede permitir. Es importante salir a denunciarlo, primero, porque muchos de estos temas pasan desapercibidos, no se hablan en los medios de comunicación, no se dice quiénes votaron a favor, no se dice quiénes están dispuestos a votar a favor en la segunda votación de este proyecto de ley, por ejemplo, que probablemente se quiera aprobar en la comisión permanente, ¿no? Que ya está habilitada ahora para sesionar durante estas semanas.
Por otro lado, también se ha dado a conocer que el señor condenado por violar los derechos humanos, Alberto Fujimori, pretendería participar en una contienda electoral como candidato presidencial. Bueno, su familia, sus médicos de cabecera y él mismo decían que él tenía una enfermedad terminal, Timoteo. Con esa historia nos estuvieron intentando mentir por varios años y armaron un show. Y eso yo lo digo con toda claridad. Qué pena que usen algo tan grave como una enfermedad terminal y a una persona supuestamente adulta mayor para una jugarreta política, ¿no? ¿Qué es esto finalmente? ¿Cuántas personas están en la cárcel también enfermas? Sí, esas personas, ¿no? No mienten, sino que están enfermas buscando que haya un indulto para ellos o para ellas, y ese señor, ¿no es cierto?, ha aprovechado de la figura de indulto humanitario, que no le correspondía, que además fue también un negociado político con PPK en su momento y que fue ahora ratificado por el Tribunal Constitucional elegido por el Fujimorismo y sus aliados de turno en el Congreso. Entonces, yo creo que es patético ver a alguien y a un sector político como el Fujimorismo usando esas estrategias casi, yo creo que usando al propio Fujimori pues como si fuera un personaje sin valor, ¿no? Porque mentir con el tema de la salud es bien miserable, la verdad. Y yo creo que tiene que ver con estas ansias que tienen por llegar al poder en el siguiente periodo electoral. Saben que la señora Keiko Fujimori es una persona mal vista, con una imagen pues totalmente rechazada por los peruanos y piensan que sumando a Alberto, tal vez en la plancha o tal vez como candidato, esa imagen va a mejorar. Yo no sé si mejore, Timoteo, no sé si habrá alguien que realmente sea nostálgico de los tiempos del Fujimorismo de los 90, pero sin duda lo que estamos viendo hoy es ese mismo rol de farsa, de mentira que Fujimori tuvo en los años 90 y que, claro, pudo engañar a mucha gente porque tenía los medios de comunicación a su favor, tenía todo el aparato del Estado para regalar, para entregar prebendas, pero también creo que hay una sociedad que ya conoció, ya supo de los delitos y las estrategias de Fujimori para estar en el poder y no se va a dejar engañar tan fácilmente, ¿no? Como digo, es ya bien lamentable que alguien use algo tan delicado como una enfermedad supuestamente terminal para engañar a tanta gente y con eso volver a la política como si nada, ¿no? A pesar que él también intentó postular al Senado japonés. No tiene bandera. Fujimori es una persona que lo que busca solamente es el poder para proteger a su mafia, que es su familia, ¿no es cierto? Que es la depositaria de todo lo que ha robado, de la corrupción, para proteger a sus aliados. Entonces, claro, no le importó el fugarse del país, postular al Senado en Japón. Ahora querrá tal vez volver a postular al Senado para tener impunidad, para seguir haciendo y deshaciendo sin que sea procesado. Pero por eso es muy importante recordar los hechos cometidos durante su régimen y también recordar los casos y las sentencias que él tuvo y que fueron probadas, ¿no? No hay, como digo, indulto que borre la responsabilidad legal y política de los crímenes que él cometió y de los actos de corrupción también de los que él tuvo responsabilidad. Ahora, quiero ir un poquito más, tal vez, difícil de entender, en cuanto por qué el Fujimorismo y la derecha se han radicalizado y están cambiando la constitución como si fuera una asamblea constituyente. Bueno, yo creo que es porque le tienen miedo a la gente, ¿no? ¿Le tienen miedo a la gente en qué sentido? Le tienen miedo a la gente que no va a votar por ellos el 2026 o el 2025 cuando haya elecciones, ¿no es cierto? Porque la gente los rechaza. La gente, tú caminas por la calle y la gente te dice, estos congresistas son una porquería, son de lo peor. La gente, tú le preguntas a un taxista, a un comerciante, a una persona de a pie y te dice, esta Dina Boluarte es lo peor que nos ha pasado. Entonces, tienen miedo a la decisión de los ciudadanos en un siguiente proceso electoral, al voto popular le tienen miedo. Por eso están cambiando normas, primero para tener ellos las reglas electorales a su favor, ¿no es cierto? Ya han cambiado, como dice la Constitución, para el tema del Senado, han cambiado como 50 artículos, pero eso no es solamente creación del Senado, ahí hay varias cosas que lo que hacen es fortalecer al Senado, supuestamente, y termina siendo una especie de Senado en el que existen mayor poder incluso que el propio Ejecutivo, ¿no es cierto? Incluso más que el gobierno, más que el presidente. Entonces, esa es una primera razón por la cual han cambiado la Constitución, a pesar de que ellos decían, no, la Constitución no se puede cambiar, si no vamos a caer en una dictadura chavista, no sé qué tonterías decían. Y lo segundo es eh, porque tienen que garantizar, ¿no es cierto?, que este régimen continúe más allá de quien salga elegido, ¿no? No es solamente el temor a que la gente los rechaza, ellos lo saben muy bien, se están anticipando, ¿no es cierto? Entonces,
están desde ahora asegurándose que, que el régimen fujimorista, esta sería una constitución fujimorista recargada, ¿no es cierto? No es una constitución, no es un cambio de constitución popular, digamos, ¿no? Ujú. Es un cambio de constitución a la medida de un fujimorismo, como tú dices, radicalizado, que se siente amenazado por una opinión pública, una ciudadanía, un pueblo que lo está rechazando, ¿no? Por eso han hecho todos estos cambios y van a seguir todavía intentando aprobar algunos cambios más, porque todavía quedan algunos proyectos que no han podido terminar de aprobar, pero que seguramente lo harán, ¿no? El tema de esta Escuela Nacional de la Magistratura, que alguien dirá, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Pero sirve justamente para que tengan el poder de nombrar jueces y fiscales. También esta Escuela Nacional de Magistratura la han planteado para que se pueda tener una modificación que le permita al Senado, al Congreso, elegir al jefe de los organismos electorales. No es poca cosa eso. Y yo diría que no solamente es poca cosa, sino que es grave que el jefe de los organismos electorales sea elegido por una instancia política como la que es el Congreso, ¿no? Entonces, hay por delante estos otros cambios que quieren hacer con la idea, como digo, de asegurar que exista un régimen permanente, ¿no es cierto?, al servicio de estos grupos políticos. Y yo creo que esa es también un poco la característica del momento en el que estamos. No estamos solamente ante un mal Congreso, no estamos solamente ante una pésima presidenta o una supuesta presidenta, estamos ante un sector que está desarmando y volviendo a rearmar el Estado para garantizar que no haya ningún otro grupo político o ningún sector social que sea capaz de quitarles el poder. Es decir, lo que han construido en el año 90 con el golpe de Estado, lo están reinventándose para, digamos, Y lo están legalizando, o sea, lo están poniendo ujú, eso por escrito en la Constitución. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? Que están, como se dice, blindando una realidad que ellos han creado, la están poniendo en leyes. Entonces, eso es lo más peligroso, porque claro, luego eso tocará revertirlo, tenemos que revertirlo, pero conseguir revertir cambios de esa naturaleza, pues requiere, por ejemplo, que exista una mayoría también en el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, la tarea se vuelve una tarea cuesta arriba, pero es una tarea que de todas maneras habrá que acometer, habrá que intentar lograr para salir de este momento en el que estamos y de este régimen autoritario, excluyente, al que nos tienen acostumbrados pues estos grupos como el Fujimorismo. frente a eso, ¿qué hacer? Porque hemos visto que nuestros compatriotas, particularmente los que nunca han participado en la política, o en todo caso, cuando llega Pedro Castillo, logra ganar una elección, nada menos con, frente a Keiko Fujimori, con otros sectores sociales que también rechazaban a ese gobierno, que han salido a las calles, se han manifestado contra este gobierno, advirtiendo, señalando que han matado a sus hermanos, buscando justicia, pero al mismo tiempo también se escucha que eso puede ser cambiado. Desde tu experiencia política, tal vez desde tu formación académica, ¿cuál es la posible salida? Hay planteamientos que también se escucha de parte de los posibles candidatos, como Antauro Humala, Verónica Mendoza, tal vez Jonel Lescano, tal vez de los sectores populares, pero cada uno va, digamos, muy disperso, no vemos coordinando, no vemos debatiendo. Frente a eso, ¿qué hacer? Sí, mira, Timoteo, yo creo que hemos diagnosticado de alguna manera lo que está pasando en el país y la gravedad, ¿no es cierto? Esta no es una crisis coyuntural, no es solamente un asunto de malas figuras que hay que cambiar, sino es un asunto de sistema, ¿no es cierto? Ya nos han aprobado, ya hemos dicho, ¿no? Una nueva constitución incluso en nuestra cara. Entonces, lo que hace falta es, si tú sabes que lo que está frente a ti es algo que tiene y que va a acumular más poder y que busca además seguir acumulando más poder, porque la derecha que hoy estamos viendo no tiene ni siquiera una cara en el poder propia, ¿no? Está poniendo a una títere que, como decíamos, en cualquier momento incluso la pueden bajar del poder cuando les convenga. Pero yo no dudo que en el siguiente proceso electoral van a querer poner a alguien de sus propias filas, ¿no? Alguien que realmente esté alineado totalmente con su programa de gobierno, con sus medidas y para sus intereses. Entonces, creo que ante una situación como esa, lo que falta responder es quién está al frente, quién está al frente, ¿no es cierto?, en términos políticos y sociales para derrotar a este sector mafioso, autoritario, dictatorial. Y ahí es donde nos damos cuenta que quienes han salido al frente primero fueron los ciudadanos, ¿no? Fue el pueblo. Creo que quienes vimos desde el inicio de las protestas y participamos en ellas, nos dimos cuenta que, claro, había un sector decidido, ¿no es cierto?, a no permitir que lo que hoy está pasando ocurriera. No porque eran, pues, intelectuales expertos en análisis político, es porque sabían, ¿no es cierto?, que esta derecha que estaba en el Congreso
de ninguna manera nos iba a producir pues un gobierno democrático. Es una derecha que venía incluso hasta con la sangre en el ojo de las elecciones que perdieron, ¿no? Y por eso yo creo que era tan importante la movilización que se dio en el 22 y en el 23, porque era lo único que nos podía haber evitado que estos llegaran al poder, ¿no? Que estos sectores de derecha. Bueno, lamentablemente nuestros hermanos fueron masacrados, no hubo un respaldo, creo, contundente de otros sectores en otras ciudades, ¿no? En la ciudad de Lima, por ejemplo, salió sí a protestar un sector importante también de los sectores populares de Lima, pero no de otros sectores que podían haberse movilizado, sectores intelectuales, sectores profesionales, universidades, en fin, incluso grupos que ahora ya se están pronunciando, que ahora ya no pueden, creo que dejar de señalar la gravedad, ¿no es cierto?, de la crisis en la que estamos. Ahora sí hay sectores políticos, en fin, del centro, hasta de una cierta derecha, que dicen, bueno, el Congreso ya se pasó de la raya, ahora sí hablan de dictadura congresal. Me parece bien que lo digan, porque yo creo que incluso a peor es, ¿no? Mejor es tarde que nunca. ¿El tema cuál es? El que yo creo que tú has dicho muy bien. ¿Qué es lo que falta? No solamente hay que salir a denunciar y a pronunciarse, falta una articulación mayor, ¿no? Porque si la gente a cualquier lugar donde va Boluarte o sus congresistas en diversas regiones del país sale a protestar, como lo hemos visto hace poco en Huancavelica, hace poco en Junín, en Ayacucho, ¿no es cierto? A donde van estos sectores del El día de gabinete ayer, Boluarte. ¿no? Ayer El en día de Villa María, ayer. incluso, en Lima. O Ujú. sea, en Lima, incluso en las barrios populares, la gente sí va, en el Callao también estuvo hace muy poco. Entonces, sí hay gente que está dispuesta a salir a rechazar, pero creo que hay un sector mucho más organizado, ¿no es cierto? En partidos, en instituciones privadas, en gremios profesionales, que yo creo que todavía no es consciente de que falta organización, de que falta coordinación, de que falta articulación, de que falta que haya un bloque, ¿no es cierto? No basta, como te digo, solamente pronunciarse en un comunicado, sino que hay que, si uno quiere que haya una movilización más contundente, esa movilización no va a caer del cielo, tiene que organizarse. Y un poco en esa dirección va este comunicado que tú comentabas al inicio, que ha sido también un poco la motivación de esta conversación. Hace poco hemos impulsado un pronunciamiento que va en esa línea, que hace falta un pacto de Ujú. unidad, pero no solamente una unidad para las elecciones, todavía menos mal que falta bastante para las elecciones, lo que hace falta es una unidad más allá de eso. ¿Cómo enfrentas a una derecha que es una dictadura hoy día si estamos cada uno, cada sector por nuestro lado? Entonces, creo que la primera cosa es, esa unidad tiene que trascender lo electoral, tiene que ser una unidad política para luchar no solamente en las calles, sino en todos los espacios que podamos contra ese sector que quiere ir por más, que no se está conformando con lo que ya tiene de poder y de ejercicio del poder autoritario, ¿no? Son capaces de muchas cosas más, por supuesto, ¿no? Entonces, ese pacto de unidad, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de caras, sobre la base de etiquetas, sobre la base de siglas. Mira, lo que hemos planteado en ese comunicado, por supuesto, es perfectible, se puede mejorar, pero un primer punto que yo decía en otra entrevista es, el primer punto de coincidencia en este momento es que nosotros rechazamos la dictadura que existe. No puede haber Ujú. medias tintas, ¿cierto? Reconocemos que hoy día estamos ante un régimen que no es democrático. Ni el Congreso, ni la señora Boluarte están actuando, ni son legítimos, ni son democráticos, ¿no? Por todas las razones que hemos dicho, por las leyes que están aprobando, porque además están gobernando de espaldas al país, están aprobando normas que perjudican el futuro de los peruanos, ¿no? Hace poco aprobaron esta ley antiforestal que va acabar seguramente de deforestar nuestra Amazonía, que va a poner en riesgo nuestros recursos hídricos. Nosotros no estamos viviendo ajenos al cambio climático. En las regiones del Ujú. país, el año pasado, el anteaño pasado, hubo sequía, Timoteo. Cuando uno viaja, Ujú. la gente te dice, la sequía nos ha malogrado la producción de los últimos 2 años. Recién este año se ha podido recuperar un poquito las lluvias, pero no es suficiente eso para hacer frente, digamos, a los cambios que hay en el clima. Para eso el país no se ha preparado, para eso el Perú no tomó previsiones para apoyar a los agricultores, por ejemplo, sabiendo que el Perú, las ciudades comen de la agricultura de la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el Congreso, mientras tanto, está de espaldas a toda esta realidad, ¿no? Entonces, primer punto de unidad tiene que ser coincidir en nuestra, yo creo que en nuestra categorización del tipo de régimen en el que estamos, ¿no? No podemos decir, Ujú. bueno, no, volvamos, Las no, no pasa. prioridades. Así es. Y lo segundo que también hemos planteado en este texto, en este comunicado, que hemos llamado a suscribir de manera abierta, de manera individual, no solamente organizaciones,
está también todavía disponible por si lo quieren suscribir, es una agenda mínima de puntos, inmediata, ¿no? Una agenda de corto y de mediano plazo. ¿Para abordar qué Ujú, cosa? El tema económico. Como digo, hoy día se deberían estar tomando medidas urgentes para hacer frente a la pobreza, Timoteo. Ya ni siquiera es solamente un... porque hemos hablado mucho, ¿no? En estos últimos tiempos de la falta de democracia, de que han aprobado, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución, del Senado, del tema de la Junta Nacional de Justicia. Está bien hablar de eso, pero mientras tanto, también ujú, el tema económico está abandonado. El tema del agro, el tema del agua, el tema ambiental, el tema de la violencia contra las mujeres. Timoteo, es triste constatar en cualquier región que uno va, violación sexual a niños, a niñas, feminicidios, no pasa nada, a nadie le importa. Tenemos aún un ministro de Educación que hace poco ha dicho esta barbaridad, Timoteo, ante los casos de violencia sexual a las niñas y niños ahuajún en Amazonas, que son ujú. prácticas culturales. O sea, ¿cómo puede ser tan inepto y tan inconsciente, tan indiferente para decir algo como eso? No es una prioridad hoy día luchar contra estas problemáticas también que afectan a la más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y finalmente, la discusión sobre cómo reformas el Estado que ellos han modificado, ¿no es cierto? Porque ellos lo que han modificado es sobre todo lo que tiene que ver con el régimen del Estado, ¿no es cierto? El tema del Congreso, el tema del sistema de justicia. ¿Cómo modificas eso para, sobre ese tema, abrir la discusión del pacto social, de un nuevo proceso constituyente, ¿no? Que también es algo que hemos planteado en este comunicado, ¿no? Entonces, son 5 puntos por lo menos urgentes, pero claro, no lo vas a resolver ya, pero son puntos para esa unidad que planteamos, no la unidad en el aire, no la unidad solo sobre etiquetas o sobre personalidades, sino sobre la base de puntos de agenda urgente para el país, que no están siendo, por supuesto, atendidos por estos sectores que hoy día están en el poder. Y yo creo que eso es lo que también hace falta discutir, ¿no es cierto? Nos tienen Ujú. distraídos con otros temas, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Más allá de la... También hoy día, bueno, ayer escuchaba a un congresista hablar que van a preparar un proyecto de ley supuestamente para combatir la inseguridad ciudadana, pero ¿sabes en lo que consiste este proyecto de ley? Es para disminuir la edad de sanción penal, ¿no es cierto? Es decir, para que también los menores de 18 años puedan ser juzgados como adultos. Ujú. ¿Qué te puedo decir? ¿Eso va a resolver realmente la inseguridad ciudadana? ¿No sería mejor una reforma a la policía? Porque todos sabemos, Timoteo, que hoy día las bandas criminales de extorsionadores, de sicarios, están operando con complicidad de muchos sectores dentro de la policía. ¿No haría falta para combatir la inseguridad ciudadana de verdad también discutir estos temas del sistema de justicia y de la policía, que hoy día lamentablemente están muchos coludidos con las bandas criminales que en nuestro país hacen lo que quieren? Entonces, ¿cómo discutimos estos temas que son los que deberían estarnos interesando y no pues lo que les interesa a estos sectores mafiosos que quieren simplemente acumular más poder para seguir lucrando y para seguir reprimiendo a quien busque alzar la voz, ¿no? Lo que entiendo que este planteamiento que se hace es, primero, solucionar, digamos, los problemas, prioridades, Así es. garantizar la seguridad ciudadana, la comida, si se quiere, pero de ahí en adelante también muchos se preguntan, ¿por qué no aspirar a algo más? Es decir, Sí, que el pacto no solamente sea para luchar contra la corrupción, que es a diario, sino también para construir un nuevo, digamos, pacto social, ir a así es. un pacto asamblea constituyente. En ese campo, desde tu mirada, ¿qué posibilidades de poder lograr eso? Mira, yo creo que en el país está instalada la idea de que no tenemos un pacto social, de que cuando tú le dices a alguien, tú le preguntas a un ciudadano y usted se siente parte, ¿no es cierto?, de un país que lo protege como ciudadano, que le da oportunidades, que le permite desarrollar, la mayoría de personas te dice que no. Te dice qué constitución que existe hoy día me representa, me protege, me defiende, garantiza mis derechos, ¿no? Claro, en la Constitución se mencionan muchos derechos, ¿no? Supuestamente tenemos derecho a la educación, a la salud, pero no se respeta eso. Y hay muchas cosas que incluso ni siquiera están contempladas plenamente como derechos garantizados, ¿no? Como el tema de la vivienda, por ejemplo. Pero entonces hace falta discutir eso, hace falta sí discutir cuál es el pacto social que nos debe unir como peruanos, o a la mayoría de los peruanos, o a los más de los peruanos. Entonces, también en este comunicado, en esta propuesta de pacto, se habla de eso, de empezar a discutir el pacto social que nuestro país merece. Y que, claro, luego tienes que buscar el procedimiento para
materializar ese pacto, ¿no? Y ese procedimiento, claro, es un proceso constituyente, una asamblea, un referéndum, en fin, procedimientos pueden haber muchos, ¿no? En términos legales. Pero Ujú, lo que primero creo que es importante construir es el sentido político de ese pacto, ¿no es cierto? ¿Qué pacto es? ¿No sé, es un pacto para mantener lo que hoy existe o para cambiarlo? ¿En qué sentido queremos cambiarlo? ¿Qué queremos cambiar? ¿El régimen económico de la Constitución del 93? Yo creo que la mayoría quiere cambiar ese régimen económico. Un régimen que lo que dice es que el Estado hoy día no es un Estado promotor, es un Estado subsidiario. Es decir, que el Estado se subordina en materia económica al sector privado. Eso es lo que dice hoy día la Constitución del 93. Yo estoy segura que muchos peruanos quisieran discutir por qué no tenemos un Estado más activo, más promotor. No digo que sea un Estado empresario, ¿no? Que tenga empresas públicas por todos lados, pero sí un ujú, Estado que sepa ser un contrapeso del poder económico, que las empresas privadas o las públicas no cometan abusos contra los consumidores, ¿no es cierto? Que nuestras riquezas puedan disponerse económicamente de manera soberana, que no sea una constitución entreguista. Entonces, ¿cómo discutimos ese pacto? No es una discusión solamente de abogados, no es una discusión solamente que van a dar los constituyentes si es que algún día se elige una asamblea constituyente, es una discusión que se tiene que dar desde ya, y así, de manera sencilla, con lenguajes sencillos, escuchando lo que es el vivir de cada ciudad, de cada comunidad, de cada sector organizado, ¿no? Entonces, y esa es la idea planteando este punto del nuevo pacto social, porque es un tema que está en agenda. O sea, si ujú. haya un sector de la ultraderecha que quiera satanizar ese tema, es un tema que está en la agenda y lo que creo que falta es tomar esa discusión de manera política también. Entendemos que este modelo que hemos experimentado y lo vivimos ya más de 30 años es un modelo que se conoce como neoliberalismo. En este caso, este pacto nos llevaría a discutir, tal vez para poner fin a ese modelo y construir un nuevo, digamos, acuerdo social para, de esa manera, cambiar nuestra realidad política y social. En cuanto a México, ¿cuál es tu mirada? Porque también ha habido experiencias, incluso han declarado en México como fin del neoliberalismo. Mira, lo de México es la verdad que muy ilusionante, ¿no? Ya es un proceso que va a durar por lo menos sus 8 años, ¿no? Perdón, sus 12 años, ¿no? El primer gobierno de Morena, de López Obrador, ha sido Ujú, para sentar las bases de un cambio, porque claro, México fue un país muy parecido a nosotros, ¿no? Por muchas décadas de todo el ujú, siglo XX no tuvieron un gobierno propiamente de cambio, de izquierda, ¿no? Los gobiernos neoliberales desde los años 90 se sucedieron y son gobiernos que también produjeron muerte, el crecimiento del crimen organizado allá, el narcotráfico, las bandas criminales, y la gente intentaba que hubiera un cambio. Hubo incluso situaciones de fraude también que se denunciaron, ujú, ¿no? En el 2006, ¿no? Por parte de López Obrador, y él persistió y finalmente logró llegar al poder en el 2008, pero él sabía que no iba a ser solamente, digamos, necesario un mandato para desmontar todo ese régimen neoliberal que se instaló, ¿no? Entonces, ha dado algunos primeros pasos importantes, ha sido creo que un gobierno que ha podido mantener a raya, ¿no es cierto?, a estos poderes económicos. Y algo bueno que también ha hecho es que no, bueno, muchos vaticinan que, por ejemplo, llega un gobierno de cambio al poder y va a ser un desastre la economía. ujú, López Obrador fue muy hábil, ¿no? Él no tuvo una política de, como se dice, de destrucción supuestamente de la economía, ni siquiera tuvo una mala relación con el empresariado. Él supo ujú. tener un rol bastante autónomo, pero bueno, dialogó con los empresarios y la economía mexicana le ha ido bien en estos años, ¿no? Y ahora le toca al segundo periodo de Morena, de Claudia Sheinbaum, continuar con el desarrollo de ese programa de cambios, ¿no? Impulsar más profundamente seguramente políticas sociales, políticas de desarrollo productivo de otro tipo. Entonces, claro, los cambios son posibles, pero se requiere tener claridad de hacia dónde queremos ir. Y como tú decías, en el Perú también vivimos un régimen neoliberal con sus propias características, por supuesto, con también características propias de nuestra sociedad. Somos una sociedad que ha crecido bajo ese neoliberalismo. Entonces, también por eso en muchos lugares del país hemos crecido siendo individualistas, hemos crecido pensando que cada uno, ¿no es cierto?, si logra un bienestar económico, es suficiente, ¿no es cierto? Si cada uno logra llegar a la universidad, tener un título profesional, trabajar en el sector privado, trabajar como profesional independiente, ya resolvió su problema. Y fíjate tú, todo eso fue una burbuja. Durante la pandemia se reventó esa burbuja del neoliberalismo de
tú resuelve tu problema solo, ¿no es cierto? Tú sálvate por tu cuenta, no importa que no haya servicios públicos de calidad, no importa que el Estado sea débil, si tú te salvas solo, el resto no importa. Todo eso se derrumbó en la pandemia porque ya creo que todos sabemos lo que ocurrió. Al no haber un Estado fuerte, con servicios públicos de calidad, al no haber un Estado que regule al sector privado también digamos, con justicia, hubo mucho abuso por ejemplo, las clínicas privadas, de los productores de oxígeno, hubo muchos despidos, ¿no es cierto?, injustificados, las empresas recurrieron a salvarse ellas, ¿no es cierto?, con estos programas de reactiva, pero no hubo quien salvara a las familias, a los trabajadores. Entonces, esa burbuja de un modelo neoliberal supuestamente exitoso ha reventado, pero hay un tema que todavía creo que nos cuesta cambiar y es la mentalidad neoliberal bajo la cual hemos crecido finalmente la sociedad peruana, ¿no es cierto? Este individualismo extremo que sobre todo se puede todavía lamentablemente percibir en muchas ciudades. Por eso también para muchas ciudades ha sido tan difícil responder a la movilización popular que se dio en el 2022 y 2023, ¿no? En el sur, porque hay una lógica comunitaria, a pesar de que también Ujú, existen dinámicas de comercio, económicas propias del neoliberalismo, pero también hay un tema cultural muy fuerte que es el sentido de comunidad, ¿no? La idea de que si sale a marchar mi comunidad, yo también voy. Si yo no puedo ir, colaboro con lo que yo tenga, con algún recurso, ¿no? Entonces, ese sentido comunitario lo hemos tenido en el Perú por factores históricos, ¿no? Porque ujú. nuestra cultura es así. Pero en muchas ciudades, pues lo que ha primado también es eh, un sentido común cultural más bien propio del neoliberalismo, ¿no? Muy individualista, pero yo creo que eso también es algo que está cambiando poco a poco y claro, va a costar cambiar con años, ¿no? Pero esa dirección en la que hay que avanzar, ¿no? ¿Cómo tú cambias esa lógica de pensamiento neoliberal garantizando que el Estado de mínimos básicos para que todos y todas podamos salir adelante, ¿no? No puede haber pues una derrota del neoliberalismo si no hay una educación pública de calidad para todos, para la mayoría de peruanos, sobre todo para los más excluidos. No puede haber una derrota del neoliberalismo tampoco en términos culturales si es que no hay un sistema de salud público también de calidad, ¿no? Que tú no tengas que competir por quién sobrevive de una enfermedad es básico, ¿no es cierto?, para desmantelar este modelo y ese sistema. Has dicho que Perú y México tienen similitudes. Recuerdo que en México también asesinaron a 43 estudiantes de Ayotzinapa y aquí en el Perú, ya en el gobierno de Dina Boluarte, hay más de 50 compatriotas asesinados. Pero frente a eso también hemos visto que López Obrador ha persistido, como lo señalas, pero también han hecho su propio pacto histórico. Hay un partido que existe como Morena, pero también hay otros bloques sociales, partidos políticos, movimientos, digamos, organizados, que han conformado que se llama Juntos Haremos Historia. En todo caso, no estaría tan alejado lo que se plantea que hay que hacer un pacto social, hay que apuntar a un pacto para una asamblea constituyente, que es un camino más largo. ¿Qué otros, digamos, experiencias que uno puede dar la mirada y tal vez mirarnos en esa, digamos, experiencia que nos toca tal vez iniciar? Y seguramente ya comenzó, porque cuando tú señalas el papel que han jugado nuestros hermanos del sur y otras regiones, hay intención de querer cambiar, pero también para lo cual se requiere articulación. Sí. Mira, yo creo que hay experiencias valiosas, por supuesto, cuando uno dice experiencias similares, no estamos hablando de copiar nada, ¿no? La primera cosa que uno tiene que aprender, no solamente en política, sino en la vida, es que cada sociedad tiene sus características, ¿no? Y sus límites. Entonces, y ya creo que en el caso de quienes somos de izquierda, bueno, siempre ha habido este horizonte, ¿no? Que nos decía José Carlos Mariatti, que hay que construir los cambios sin calco ni copia, ¿no? Entonces, Ujú, ya hemos dicho de lo de México, que en Colombia también hay una situación similar. Están pasando por un momento difícil las fuerzas progresistas de izquierda o de cambio, pero se llegó al poder, ¿no? Con persistencia, ¿no? No a la primera ni a la segunda, persistiendo, ¿no? Un presidente como Petro, que es una persona que yo creo que está buscando que haya realmente un cambio real. Vas a tener diferencias, por supuesto, pero también vas a ujú, tener coincidencias, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante tomar como lecciones, poner en blanco y negro cuáles son esas coincidencias, ¿no? O sea, cuál es ese ujú, horizonte de cambio hacia el cual queremos apuntar, ¿no es cierto? Ya, hemos dicho, ¿no es cierto? Acá un pacto social nuevo, sí, ya. El procedimiento puede ser una asamblea constituyente, pero tú tienes que darle contenido a ese pacto social, ¿no es cierto? ujú. Hemos dicho,
¿Cuál es el contenido del pacto social que quisiéramos la mayoría de peruanos? Un nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Un modelo económico más justo, un modelo económico donde nuestras riquezas sean mucho mejor aprovechadas de las que hoy están siendo. O sea, en realidad nos están saqueando, tenemos minería, tenemos gas, pero la mayoría de peruanos no se beneficia de eso, ¿no es cierto? Por diversos factores, porque no se cobra adecuadamente impuestos, por ejemplo, a la producción minera. Hoy día tenemos otra vez un nuevo momento en el que el precio internacional de los minerales está por los cielos y no se está tributando adecuadamente. Se intentó hacer una reforma tributaria, lamentablemente no se tuvo los resultados adecuados en el Congreso, ¿no es cierto? En el año 2021 se presentó un proyecto de reforma tributaria justamente también para el sector minero, no se aprobó, creo que también fue un error del gobierno del presidente Castillo no apoyar firmemente la reforma tributaria, ¿no? Ni siquiera creo que todos los grupos de izquierda votaron a favor de la reforma tributaria, ¿no? Entonces, son cosas por las que hay que pelear si realmente queremos, como se dice, tener un nuevo pacto social, pero hay que tener claridad sobre qué compone ese pacto social, ¿no? ¿Qué cosa queremos en lo económico? ¿Qué cosa queremos en lo social? ¿Qué cosa queremos en lo cultural? ¿No? ¿Qué cosa queremos en las relaciones entre el Estado y los grupos económicos, entre la sociedad? ¿Cuáles son los mecanismos de participación, por ejemplo, que también deberían estar contemplados en la Constitución? ¿Cuál es el reconocimiento que hay que dar a los pueblos originarios indígenas en nuestro país? Que también es un tema que mencionamos en este comunicado. O sea, la lección que hemos tenido del año 2022 y 2023 es que no puede haber un país donde haya un pacto social nuevo si es que no superamos, por ejemplo, el racismo estructural y si no se considera el protagonismo de los pueblos indígenas y originarios en el país, si no escuchamos lo que nos están diciendo en la Amazonía, donde se está depredando las comunidades, donde las propias comunidades están defendiendo su territorio del crimen organizado, de la tala ilegal, de la minería ilegal, están solos defendiendo de su territorio. Los pueblos Aguajún, Guampís están ahora mismo conformando lo que se llama gobiernos territoriales autónomos, al margen casi del Estado, porque ahí no hay presencia del Estado para combatir el crimen, ¿no es cierto? Mientras matan a los defensores ambientales, ellos mismos tienen que defenderse, ¿no? ¿Cómo tomamos también en cuenta esas experiencias? Entonces, yo creo que la idea es mirar, ¿no es cierto?, por supuesto, lo que está ocurriendo en otros países, experiencias de gobiernos de cambio, pero también mirar cuáles son los recursos, los insumos con los que nosotros partimos, ¿no? ¿Qué fortalezas hay? ¿No? Decíamos, por un lado, fortaleza hay, que hay una sociedad que quiere cambio, y también hay espacios donde se están ensayando, ¿no es cierto?, ideas, están ensayándose prácticas, formas de autogobierno. ¿Cómo recogemos eso? ¿Cómo se recoge eso desde la política, ¿no? ¿Cómo se plantea eso desde la política? Entonces, creo que lo que toca es poner en la mesa esos puntos, ¿no es cierto? Y quien quiera sentarse a discutir sobre esos puntos, seguramente encontraremos coincidencias, ¿no? Pero mientras no discutamos sobre cosas concretas, ¿no es cierto? Vamos a discutir sobre clichés o sobre eslóganes. Va a ser más difícil constituir un bloque de unidad para realmente ser una alternativa frente a ese sector autoritario que está en el poder hoy día, ¿no? Vamos entrando en la recta final. Como política, ¿cómo te defines, Indira? ¿Como de centro izquierda, de centro, de derecha? En todo caso, tal vez para también tenerlo claro, ¿no? ¿Quién es Indira Wilka Sí. como política? Yo me defino como una persona de izquierda, me considero una persona socialista, también soy feminista, no lo oculto. Yo creo que las mujeres en nuestro país siempre han aportado a la política y todavía hay mucho que hacer para combatir el patriarcado, como se está haciendo en otros países también en nuestra región, donde las mujeres están teniendo protagonismo, las mujeres populares, ¿no? No las mujeres que atentan contra nuestros derechos, ¿no? Pero sí las mujeres que defienden derechos, ¿no? Eso me considero, ¿no? Una persona de izquierda y que cree que la política es una cuestión que no solamente se hace desde lo institucional, ¿no? Que también se hace la política desde las calles, desde las organizaciones, desde los colectivos, ¿no? Y por otro lado, se preguntan nuestros compatriotas si es que volverías al Congreso de la República y qué proyecto presentarías si es que se daría esa oportunidad. Sí, bueno, yo ahorita no estoy inscrita en un partido. Sí, me gustaría, yo creo que haya una bancada fuerte de gente. Eso es lo que yo quisiera que exista. Más allá que yo esté o no, voy a apoyar a quien, bueno, a quien plantee esto, ¿no? Estos puntos que estamos hoy día mencionando. Seguramente va a ser más difícil para alguien como yo que no estoy en un partido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo aspiraría a que haya un bloque, ¿no? Ojalá que haya un bloque realmente fuerte con estas ideas.
y que pueda alcanzar una representación, ¿no? Eso va a ser necesario, ¿no? Un bloque opositor que hoy día no hay dentro del Congreso. ¿Y qué presentaría? Bueno, hay algunos temas que me parecen muy urgentes, ¿no? Por un lado, todo el tema económico, laboral, creo que es necesario que tengan propuestas de nuestro lado, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, no hemos podido desmontar las leyes antilaborales de la dictadura, ¿no? Muchos dicen que el Perú es un país informal, pero no es informal por espontaneidad, ¿no? Es informal porque la gente ha tenido que trabajar en lo que encontraba, porque no hay derechos laborales, porque no hay realmente una obligación, incluso para las empresas formales, de contratar de manera formal a sus trabajadores, porque los trabajadores no tienen cómo defenderse de los abusos porque no pueden hacer sindicatos. Entonces, por un Ujú, lado, creo que el gobierno, ¿no es cierto?, tiene la tarea, un gobierno que salga elegido tiene la tarea de promover la inversión, por supuesto, la inversión privada, la inversión pública, darle oportunidades a las empresas, a los emprendedores, ya, está bien, pero también tienes tú que proteger al trabajador. Si tú no proteges al ujú. trabajador, vamos a seguir siempre siendo un país informal. No hay cómo salir de la informalidad si los trabajadores están expuestos a abusos. Entonces, nosotros ya habíamos presentado varios proyectos en el periodo parlamentario anterior, algunos se llegaron a aprobar, otros no. Por ejemplo, el tema de la ley de trabajadoras del hogar, el tema se presentó también un proyecto de ley para el tema de salud, ¿no es cierto? Para fortalecer la salud. Creo que faltan más proyectos de ley en esa línea, ¿no? Cómo fortalecemos los sindicatos, el tema de la negociación colectiva también, bueno, eso sí se llegó a aprobar, menos mal, en el sector público, pero lo que falta, por ejemplo, aquí, se intentó hacer en el gobierno de Castillo, hay que reconocerlo, se Ujú, cambió algunos reglamentos para fortalecer, por ejemplo, la negociación colectiva por rama de trabajadores. Es decir, en el Perú es el único, casi uno de los pocos países de Latinoamérica y del mundo que solamente puedes negociar por empresa. Es decir, si tú eres un sindicato de una empresa grande, vamos a suponer, ¿ya? Pero el sindicato es pequeño, ¿no es cierto? Tú no te puedes asociar con otros sindicatos del mismo grupo económico. Por ejemplo, hoy día hay muchos supermercados, ¿no es cierto? Pero son supermercados que son del mismo dueño. Entonces, lo lógico sería, como ocurre en Chile, por ejemplo, que está el grupo Ripley. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Entonces, ujú. todos los que son trabajadores del grupo Ripley, de los diferentes sectores que tiene esta empresa, este gran grupo, del banco, del supermercado, del retail, es decir, todos los trabajadores que Sí, son del mismo grupo económico pueden hacer una negociación de rama, por rama de ujú, actividad o por grupo empresarial, ¿no? En el Perú, por ejemplo, eso es algo que no se permite usualmente, no porque la ley lo prohíbe explícitamente, pero sí porque te ponen muchas dificultades para hacer una negociación de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, si tú haces una negociación colectiva, ¿no es cierto?, para mejorar tu salario, las condiciones de trabajo, y no tienes fuerza, no te van a aprobar esa negociación. Entonces, faltan normas que protejan e incentiven la sindicalización, que al final de cuentas es eh, la herramienta que tienen los trabajadores para mejorar sus salarios y condiciones de vida. ¿Qué más? Hay temas que tienen que ver con el cambio en el tipo, el régimen que tienen algunas actividades que son estratégicas, ¿no? El tema minero, ujú, que a muchos ujú, seguramente no les va a gustar, pero también hay una propuesta que nosotros dejamos en el Congreso anterior sobre una nueva ley de minería, ¿no? Hay muchos conflictos sociales en el país, producto de que no existe, yo creo que una normativa adecuada para tratar la conflictividad asociada a la gran minería, ¿no es cierto? Entonces también hay una propuesta de ese tipo, cómo debe modificarse el régimen de concesiones, por ejemplo. Nosotros vivimos en un país donde es muy fácil conseguir una concesión, pero no ujú, siempre esas concesiones al final resultan en un proyecto de exploración o explotación minera. ¿No? ¿Qué termina pasando? Que tú tienes una concesión en un territorio que está dormida, pero se genera algún tipo de especulación sobre esa concesión y termina habiendo un conflicto. Entonces, bueno, también hay que discutir esos temas, ¿no? Respecto al régimen minero en nuestro país. Y bueno, como hemos dicho, algunas otras reformas importantes que tienen que ver con lo tributario, con lo educativo, un proyecto que no era mío, pero sí era de mi bancada y una colega mía que creo que es más urgente que nunca, presentó un proyecto de ley sobre el tema de la educación de las lenguas originarias, ¿no es cierto? No tenemos en nuestro país, por ejemplo, una institución dedicada a promover, digamos, de manera permanente la difusión educativa de las lenguas originarias, ¿no? Lo que hay es un programa de educación bilingüe intercultural en el Ministerio de Educación, pero que es un programa que solamente está acotado para algunas comunidades, ¿no? Cuando yo creo que la educación de lenguas originarias debería estar extendida en todo el país, ¿no? Muchas ujú. personas
en las ciudades, en las grandes ciudades como Lima, son quechua-hablantes y no han tenido la posibilidad de que sus hijos también estudien la lengua materna que ellos han tenido, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema tal vez más de reivindicación cultural, pero creo que es muy importante si efectivamente queremos construir, como hemos dicho, una sociedad nueva, ¿no? Donde la discriminación y el racismo sean una cuestión, pues, que vayamos poco a poco superando, ¿no? Pero bueno, son algunas de esas cuestiones que creo que valdría la pena discutir en un nuevo congreso, por supuesto. Un nuevo congreso. Para finalizar, entendemos que hoy por hoy no militas un partido político, no hay esa, digamos, intención por razones, digamos, tal vez ya criterios personales, tal vez, pero desde tu experiencia, para los que quisieran participar en la política, ¿qué nos puedes decir? Para ti la política, ¿cómo, digamos, cómo lo experimentaste? Porque a estas alturas entiendo que hacer política también es difícil, tal es así que, como digo, cada uno por su lado, pero no hay una coalición. Sí, bueno, yo valoro mucho que varios partidos estén en proceso de inscribirse, o sea, me parece bien que surjan nuevos partidos. Este, claro, el tema de los plazos, por ejemplo, que el Congreso ha cambiado, ha hecho Ujú, que mucha gente hoy día esté muy, como se dice, un poco con la preocupación del tiempo, ¿no es cierto? Me tengo que inscribir ya en un partido. Yo no descartaría inscribirme en un partido, pero no lo voy a hacer solamente por un tema de plazos, ¿no? Eso sí no me ujú, parece correcto, ¿no? Uno tiene que, creo que entrar en un partido porque es un espacio donde las ideas están claras, ¿no? Donde el ideario está claro, la ideología, el planteamiento, y donde también, pues, las personas que lo componen han demostrado coherencia, ¿no? O tienen una cierta coherencia entre lo que dicen y lo que están haciendo. Entonces, ujú, claro, evaluar eso toma un tiempo, tienes que mirar bien, tienes que asegurarte, pero yo sí invoco a que las personas jóvenes que hoy día están preocupadas por lo que pasa en el país, busquen, ¿no? Lean, averigüen bien sobre los partidos políticos que hoy día se van a presentar seguramente al proceso electoral, porque va a ser importante que existan gente joven que esté dispuesta a ser parte de estos movimientos o estos partidos, que se involucre, ¿no? Y como digo, que no piense solamente que estar en política es estar para una elección o para la siguiente elección que va a venir, ¿no? Es pensar en, yo creo que una vocación que puede y debería durar toda tu vida, ¿no? Porque uno siempre va a ujú, estar pensando en lo que puede pasar en el país. Entonces, creo que ese es un tema importante, ¿no? La política no es un tema de corto plazo, no es solamente para las elecciones, ¿no? Es para permanentemente estar involucrado en lo que ocurre en el país, para construir incluso una organización que pueda permanecer en el tiempo, que pueda ser un actor, pues que junto con la sociedad impulse los cambios que hacen falta, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Va a ser un momento muy complicado, como tú dices, porque la política, lamentablemente, de manera generalizada, ¿no? Aquí no nos salvamos ni izquierda ni derecha, está muy mal vista por los ciudadanos, ¿no? Eso no es un ujú, secreto. ¿Cómo recuperar esa confianza? Bueno, la confianza yo creo que se recupera con acciones, ¿no? En la práctica, con lo que uno hace más que con lo que uno dice. Entonces, por delante hay esa tarea, ¿no? Un momento bastante crítico para el país, una elección que va a ser muy dura, Timoteo, porque la estrategia a la que van a apelar sobre todo los sectores de derecha va a ser de usar todo tipo de recursos para desprestigiar, para mentir, para terruquear, para difamar. Ya lo hemos visto antes y lo vamos a ver con mucha más crudeza ahora en este proceso electoral. Entonces hay que tener mucha fortaleza, hay que tener mucha claridad en los principios que buscamos. Hay que también aprender mucho, por supuesto. Hay que informarnos, hay que seguir aprendiendo. Un político no es alguien, pues, profesional que tiene una carrera académica, ¿no? Una persona política es alguien que conoce su país, ¿no? Que habla ujú. con las personas, ¿no? Y entonces creo que eso es algunas de las cosas que nos va a tocar ver en este siguiente proceso electoral por el que va a pasar el país. Ujú. Otros preguntan, ¿cuántos libros lee a diario Indira para también estar más o menos al nivel de ella? Bueno, a diario no puedo mentir, pero sí trato Ujú, de siempre, cada mes, estar con algún texto, pero también, mira, hay mucha información hoy día por las redes sociales, no digo las ujú, noticias, estoy hablando de artículos de opinión, investigaciones, pero creo que en estos tiempos yo recomiendo mucho, sobre todo a la gente joven o a la gente que le interesa la política, leer textos de ujú, historia de nuestro país, historia de Latinoamérica. Creo que uno va a encontrar siempre antecedentes de lo que está ocurriendo. Cuando uno lee la historia reciente, por ejemplo, del Perú del siglo XX, no se da cuenta totalmente que hay cuestiones que no terminamos de romper, ¿no es cierto? Como patrones, como formas de funcionamiento de la política, ujú. ¿no?
los regímenes autoritarios, la represión hacia el pueblo, no es algo que ha cambiado, ¿no? En el siglo XX, ¿no es cierto?, las revueltas populares eran reprimidas por los gobiernos, había un intento de estigmatizar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Claro, en el siglo XX, no sé, en los años 60 no se decía abiertamente terrorista, ¿no?, pero se decía subversivo, guerrillero, a los que tomaban tierras, por ejemplo, en el sur del país, contra el gamonalismo, contra los terratenientes, pero siempre había el intento de estigmatizar, ¿no? Y reprimir y asesinar. Entonces, siempre hay que recordar esa historia porque es el fundamento de lo que hoy vivimos, ¿no? De las cosas que no hemos podido superar como país, de lo incompleto también que es la construcción de nuestro Estado y de nuestra nación, excluyendo siempre a sectores ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando uno ve hoy día las movilizaciones en el sur, uno las entiende cuando sabe que en la historia son sectores que siempre han sido excluidos, ¿no? Entonces, y te dicen, ah, pero ¿por qué se quejan del racismo? ¿Qué resentidos son? ¿No? Dicen la gente que denuncia el racismo son resentidos sociales. No es resentimiento social, es una constatación histórica, ¿no? Porque son exclusiones y formas de discriminación que no duran, pues, los últimos 5 años, que no han sido recientes, son formas de exclusión y discriminación de siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber ahí una cuestión latente, ¿no? Que tiene que combatirse. Entonces, bueno, hay que revisar siempre eso, ¿no? Nuestra historia reciente Ujú, y la no tan reciente. ujú. Una pregunta final es, ¿existen intelectuales en el Perú, es decir, que pueda ayudarnos a comprender nuestra realidad y asumir compromisos? Y también en campo internacional, ¿a quiénes los citarías también? Bueno, existen actualmente, tal vez no de manera tan activa los intelectuales que yo considero realmente intelectuales, ¿no? Un intelectual no Ujú, es un académico, ¿no? Un académico en ujú, la universidad, un profesor, es un académico, es alguien que investiga, enseña, pero un intelectual es algo más, ¿no? Un intelectual es alguien que produce una idea y la difunde. Y lo que le interesa es difundirla y discutirla, ¿no? En el Perú hemos tenido intelectuales, ¿no? José Carlos Mariátegui, tremendo intelectual, no, nunca estuvo en la universidad, Timoteo, era autodidacta. Manuel González Prada, en fin. Este, y otra cosa es ser un académico, ¿no? También es muy respetable ser un académico, pero hoy día en el Perú es tal vez muy difícil saber de intelectuales porque no muchos entienden el rol público que tienen, ¿no? Hay muchos docentes universitarios o académicos que tal vez tienen un poco de miedo de hablar públicamente, ¿no? De ujú. salir a explicar sus ideas, sus investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que, claro, no es fácil tampoco, Timoteo, porque ser intelectual pues requiere también recursos, tiempo, ¿no? Dedicación, ¿no? Porque estudiar, conocer tu país, sistematizar lo que tú sabes no es sencillo, pero bueno, no necesariamente estamos en el mejor de los momentos tampoco, así como en la política y en otros ámbitos, no es el mejor tiempo para los intelectuales, pero sí hacen falta, ¿no? No es una cosa que haya que ver con desdén. Si hubiera una intelectualidad pues real, tendríamos a personas públicas como las tuvimos en el siglo XX, debatiendo ideas, ¿no? Debatiendo sus ideologías, debatiendo lo que ocurre en el país. Tal vez haya, ¿no? Otra vez una nueva generación de intelectuales, ojalá que salgan de las regiones de nuestro país, ¿no? Pero, como digo, hasta para que existan intelectuales, tiene que haber un Estado que promueva ciertas cosas, que promueva universidades públicas, que promueva espacios de discusión. Mira lo que está pasando con el tema de la cultura, el Ministerio de Cultura en nuestro país. Ujú. También hay una persecución hasta de la producción cultural, ¿no? El El cine. cine, ¿no? ¿Por qué crees que ha puesto la ultraderecha, esta señorita Tudela, ojo en el cine regional? Porque de Ujú. ahí también salen ideas, ¿no? O sea, el cine no es una cosa solamente de entretenimiento y el cine regional en nuestro país además no es una cuestión pues solamente de mercancía de consumo inmediato, ¿no? Grandes películas que se han producido en nuestro país han salido, por ejemplo, de la zona aymara, ¿no? Ujú. Huayna, hace poco se ha emitido esta película Yanaguara de directores aymaras, ¿no? Y bueno, las películas además han sido en aymara. Y con apoyo del Estado como tiene que ser, porque para que surja justamente pensamiento, ideas y cultura, pues tiene que haber también un Estado que lo promueva, ¿no? Pues no surge del aire. Entonces, yo esperaría que, bueno, que siga surgiendo también desde otros espacios, no solamente desde Lima, ideas, intelectualidad y cultura que nos reafirma justamente en la necesidad de un país diferente. Ujú. Esta de la película La piel tímida creo que también fue pretexto para Para, censurar o... y hay que denunciar esto. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, ¿qué me importa a mí si le financian algunos directores de cine, películas?
Pero sí importa cuando el ojo lo han puesto en el cine regional, ¿no? Porque finalmente Ujú, para eso era esta ley, para quitarle apoyo que se consiguió en el 2018 al cine de lenguas originarias, ujú. se logró que se dé un estímulo económico adicional, porque obviamente no es lo mismo filmar una película pues en Lima, en Barranco, que filmar una película en la zona En del los Andes. altiplano. Ujú. Exacto, y en lengua originaria, con actores que hablan lenguas originarias, ¿no? De su propio idioma. Por eso han cambiado la ley. Y la otra razón por la cual han cambiado la ley es porque también quieren perseguir, como dice hoy día esta norma, que está también próxima a la segunda votación, quieren perseguir que las películas financiadas por el Ministerio de Cultura no aborden temas que atentan contra los principios del Estado, de la seguridad nacional, es decir, que abordan justamente temas de la historia, del conflicto armado, o temas de crítica social, ¿no? Entonces, por eso también han puesto este nuevo artículo en esa ley, ¿no? Para perseguir las ideas de quienes, pues, ¿no? De quienes cuestionan justamente al poder, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante también mencionar estos asuntos, ¿no? Porque la cultura es un factor importante, la cultura es un factor que nos permite resistir justamente a los lavados de cerebro que a veces nos quieren hacer quienes están en el poder, ¿no? Y por eso también es la zona sur, tal vez, del país, la que ha tenido mayor convicción para protestar, porque no, porque de alguna manera se ha mantenido también nuestra cultura, ¿no es cierto? Esta idea de levantar la voz cuando hay algo que resulta siendo abusivo, ¿no? No es una cuestión espontánea eso, es una cuestión que se explica también por el contexto cultural en el que se viven en estas regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser tan importante entonces la cultura y seguir fomentándola desde el Estado, ¿no? Indira, yo quiero agradecerte tu tiempo. Me gustaría que puedas dejar tu mensaje de reflexión y sobre todo el compromiso que estás asumiendo desde el activismo y también desde tu experiencia en cuanto a la política y también desde tu formación académica. Bueno, solamente bueno, gracias a ti por este espacio de diálogo, por esta entrevista y creo que seguir alentando a que miremos nuestro futuro con responsabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros que ha seguramente en este contexto tratado de movilizarse, que ha alzado la voz, sabemos que necesitamos seguir sumando, que necesitamos seguir construyendo, como digo, más allá de nuestras diferencias o de nuestra afiliación partidaria, un espacio de lucha común, ¿no? O sea, eso es lo que está faltando. Y hay una responsabilidad, por supuesto, en quienes son personajes públicos o quienes han tenido responsabilidades antes en algún tipo de cargo de elección popular, de alzar la voz, de construir ese espacio. Entonces, también en parte la razón de intentar impulsar ese tipo de iniciativas como la de este llamado, yo les invito a que puedan seguir suscribiéndolo, como digo, puede ser perfectible, ¿no es cierto?, ese texto, pero es un inicio, es el inicio de construir. Y el siguiente paso, después de haber recabado, ya este pronunciamiento tiene más de 1000 personas que han firmado, ojalá que se Ujú, siga difundiendo, pero el siguiente paso es entregarle este documento a las diversas organizaciones que están en proceso de inscripción, a ver qué opinan de él, a ver qué les parece, ¿no es cierto?, que tantas personas hayan firmado y qué están planteando, ¿no es cierto? Yo lo que también pienso que es pues una cosa que nos debe llamar la atención es cómo es posible que hasta ahora, ¿no es cierto?, si hay tantos grupos en proceso de inscripción o que quieren postular, no se hayan sentado en una mesa, ¿no es cierto?, una reunión a decir, ya, vamos a conformar un bloque, un frente antidictatorial, para combatir juntos a este sector mafioso que hoy está en el poder. Eso hace falta. Tendrá ujú. también seguramente críticas, habrá que no le gustará uno u otro, está bien, pero este es un momento ya tan grave que no queda otra que sumar esfuerzos. Entonces yo creo que también esa es una cuestión que hay que buscar en los siguientes meses, ¿no? Que se forme un espacio, un bloque, así como en su momento, en los 90, hubo un espacio que era el Foro Democrático, que como digo, puede ser perfectible, no se va a repetir igual, pero hace falta un Ujú. espacio, un frente antidictatorial, un bloque que sea capaz de sumar esfuerzos de manera más contundente contra lo que viene ocurriendo. Entonces también ese es un poco el mensaje que dejo, que en esa tarea pues todos tenemos algún tipo de rol. Quienes no estamos en algún partido, tenemos el rol de empujar que ese espacio se constituya. Muchísimas gracias, Indira Wilka. Hasta la próxima. Hasta luego. Bien, han podido escuchar reflexiones, que es importante a estas alturas. Necesitamos más voces, en este caso de ex congresista Indira Wilka. Hay planteamientos que uno puede tomarlo como posibilidades,
que aparecen. Ahí está. Por ejemplo, son puntos mínimos que tenemos que discutir. Y discutir no es insultar, es plantear, a ver, esto se puede, esto no se puede, esto tal vez más adelante, esto queremos urgente. Buscar puntos de encuentro, puntos de acuerdo para cambiar este. Si no participamos en la política, ya pues, ahí están las mafias, ahí están organizaciones criminales, que por cierto, caso Keiko Fujimori, ya comienza juicio oral en el mes de julio. Entonces, ahí está. Dicho eso, compatriotas, yo me despido. Fuerte abrazo a todos. Como siempre digo, Tupananchiskama. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.